Investigación no experimental. La investigación no experimental es una investigación sistemática y empírica en la que la variable independiente no se manipula porque ya sucedió. En pocas palabras, aquí la variable independiente que es la que genera o causa un cambio en la variable dependiente, ya sucedió, ya pasó, no podemos observarla. De modo que la persona o el investigador va a observar únicamente cuál es el resultado de la variable dependiente. Y las inferencias sobre las relaciones entre las variables se realizan sin intervención o influencia directa, y dichas relaciones se observan tal como se han dado en su contexto natural. En pocas palabras, cuando uno realiza un experimento, cuando el investigador realiza un experimento, está tratando de manipular lo que es la variable independiente. Pero en este caso, la variable independiente ya pasó, de modo que no puedo manipular la variable independiente. Entonces, esta variable independiente no tiene o no puedo manipularla porque ya sucedió, lo que significa que solo puedo observar qué es lo que pasó por medio de esa variable. O sea, voy a tener una inferencia o voy a poder relacionar en teoría una influencia directa de la variable independiente que ya sucedió hacia la variable dependiente. Entre los principales métodos de investigación no experimental se pueden citar los siguientes. Primero, estudios naturalistas. Segundo, investigación por encuestas. Tercero, estudios de caso. Cuarto, experimentos naturales. Y por último, investigación correlacional. El primer método es la investigación naturalista. La investigación naturalista también es conocida por observación naturalista. Básicamente, consiste en recopilar información de los eventos según estos ocurren en su ambiente natural. Aquí la palabra importante es ambiente natural. ¿Okay? Voy a recopilar la información de esos eventos en su ambiente. No voy a extraer esa observación y la voy a llevar a cabo en el experimento. No, voy a investigarla directamente en el lugar en que ocurre ese fenómeno. Y esto es lo importante, que voy a estudiar el fenómeno en su ambiente natural. No puedo agarrarlo, como les dije antes, y llevar a cabo un experimento de laboratorio, porque ya no es en su ambiente natural. Debo estudiarlo justo en ese lugar, en el momento en que se está dando el fenómeno. En esta investigación, entonces, no hay control del ambiente ni de las variables, y este es un problema de la investigación. Yo, como investigador, me encantaría o debería de tratar de controlar lo mejor posible las variables, pero en este tipo de investigación no se puede. Es decir, estoy en el ambiente y estoy viviendo ese ambiente en su máxima expresión o en su expresión más bien natural. A pesar de que no hay control, permite una idea clara de cómo las cosas ocurren en la realidad. Y esto es lo importante de esta investigación, que ahí te das cuenta como investigador exactamente de cómo se da ese fenómeno, qué es lo que está ocurriendo en la realidad del fenómeno que tú estás investigando.
En este tipo de investigación, entonces, el observador va a observar desde fuera, y esto es muy importante, desde fuera o desde dentro, pero sin que su presencia altere el curso normal de los eventos en un determinado ambiente. Y la presencia es importantísima. ¿Qué tanto influye ese investigador? ¿Qué tanto se da la influencia del investigador por estar simplemente observando un hecho, un fenómeno? Es decir, ¿habrá una incidencia de la observación misma del investigador en el fenómeno y cómo se da este fenómeno? Pues probablemente que sí, obviamente que sí. Y tenemos el caso, por ejemplo, que si estuviéramos observando la interacción de parejas, por ejemplo, y vemos una pareja que está en una cafetería, discutiendo, etcétera, no puedo yo venir y decirles, miren, ya no sigan discutiendo acá, vamos a mi laboratorio, vamos a estudiar cómo discuten y voy a esperar que lo hagan bien. Es decir, una vez lleguen al laboratorio no van a seguir discutiendo igual. ¿Por qué? Porque ellos están en el ambiente en ese momento, o sea, están vivenciando sus emociones, su cognición, su conducta en ese momento, en ese lugar. No puedo extraerlos y llevarlos al laboratorio como les había dicho antes. Y las observaciones pues no pueden ser estructuradas. Es decir, que el investigador registra todo lo que sucede. Yo no puedo venir y decir voy a registrar solo esto o lo otro porque todo va a ser importante. No puedo dejar o no puedo perder información. Eso es lo importante aquí. Y se van a manejar entonces a lo mucho ciertos planes de observación en determinadas categorías o subcategorías. Por ejemplo, puede ser que yo esté investigando sobre las relaciones de pareja y cómo estos se comunican en un ambiente público. Y dentro de ese ambiente público, pues puede ser que por un lado tenga el ambiente o más bien la comunicación nutricia o quizá neutra o caótica. Y quizá yo comience a observar diferentes parejas y una pareja esté utilizando en un momento dado la comunicación nutricia y en otro pues una comunicación neutra, o puede ser que otra pareja esté utilizando una comunicación caótica o falta de comunicación, totalmente callados, etcétera, y van a ser las diferentes o las diversas estructuras que yo voy a tener como plan de observación. Yo debo tener ya un plan de qué conductas voy a observar en qué momento o en el momento en que sucedan, más bien. Entonces la investigación naturalista va a permitir recoger información que de otra manera sería muy difícil recopilarla. Pocas palabras, esto me va a servir para recopilar información conforme se va dando naturalmente, en el lugar natural del fenómeno. Y esto no puedo obtenerlo desde un laboratorio, por ejemplo. Estudios de caso. Los estudios de caso consisten en la recopilación detallada de diversos aspectos de la vida de una persona en particular o de un grupo de personas. Generalmente, pues si son grupos, son pequeños. Por lo general, va a tratar de una persona específica o pocas personas que tengan un mismo, o estén padeciendo un mismo fenómeno o estén vivenciando un mismo fenómeno
y tengan características similares. Las personas o grupos tienen alguna cualidad excepcional o han pasado por experiencias muy particulares. Por ejemplo, yo puedo tratar o querer investigar la influencia del estrés postraumático o del trastorno por estrés postraumático en, eh, en la atención, por ejemplo. Entonces, para poder estudiarlo voy a necesitar personas que hayan vivido un estrés postraumático, es decir, que estén padeciendo o en algún momento dado de su vida hayan padecido estrés postraumático. De lo contrario, no servirá la investigación porque no voy a tener las características necesarias o las cualidades excepcionales o las experiencias del pasado para poder investigar. Los estudios de caso entonces se van a caracterizar porque no hay manipulación de las variables bajo estudio. Usualmente la persona está consciente de que es parte de algún tratamiento o estudio particular. La persona ya vivió o está viviendo la situación que yo quiero investigar y cómo esta situación influye en alguna otra variable o en la vida o en la persona misma. Generalmente, pues, ok, aquí por favor no le hagan caso a esta diapositiva. Se me fue, de hecho se me fue totalmente cuando hicimos la clase esta, cuando hice la clase esta, y no le hagan caso. Aquí estoy hablando de informes en procesos de capacitación, etcétera. No viene el caso de la materia y no puedo quitarla ahorita que ya estoy grabando la voz. Entonces va a disculparme quien lo esté escuchando en este momento. Ok, investigación por encuesta. La investigación por encuesta estudia poblaciones grandes o pequeñas por medio de la selección y estudio de muestras tomadas de la población para descubrir la incidencia, distribución e interrelaciones relativas de variables psicológicas y sociológicas. O sea, lo importante es utilizar la encuesta para descubrir incidencias, distribuciones e interrelaciones de variables. Nuevamente, como es investigación, necesitamos tener unas variables de estudio. Una encuesta va a ser entonces un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o la institución con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos. En este caso lo importante es saber que está dirigida a una muestra. Se trabaja con encuestas, con muestras. Muchas veces no podemos estudiar la población total porque es demasiado y por ello vamos a emplear una muestra de esa población total. Vamos a obtener o vamos a investigar en aquellos casos que tengan característicamente lo que yo quiero investigar. La investigación por encuesta se utiliza para medir relaciones entre variables demográficas, económicas y sociales. Aunque aquí me gustaría agregar y también psicosociales, que es la parte que nos interesa, la parte psicológica social o psicosocial. Incluso solo psicológica. O sea, también yo puedo establecer una encuesta para poder medir relaciones de variables psicológicas. Experimentos naturales. Fíjense cómo esto no hay que confundirlo con el primer grupo. Estos son experimentos naturales y van a consistir en un estudio de investigación realizado en una situación real, donde una o más variables son manipuladas por el experimentador bajo condiciones tan cuidadosamente controladas como la situación lo permita.
En los experimentos naturales yo voy a poder manipular una variable o más bajo condiciones estrictas y controladas, de acuerdo lo permita la situación. Esto se diferencia de la investigación naturalista, en que en la investigación naturalista no puedo controlar las variables. Va a suceder como deba suceder de acuerdo al fenómeno que estoy investigando. En este caso, los experimentos naturales, la palabra lo dice, experimentos, voy a controlar una variable. No puedo experimentar algo si no estoy controlando la variable. La mayoría de los experimentos de campo deben operar con menos control, un factor que a menudo constituye una severa limitante. Aquí hablemos un poco de lo que es control. Eso se tocará más en otra clase. Sin embargo, el control es el control de las variables. Yo debo poder controlar para saber a ciencia cierta si una variable está influyendo en la otra y que no haya una situación alternativa, una variable alterna que pueda estar influyendo en el resultado. De modo que aquí estamos hablando ya de variables intervinientes. Porque intervienen en la situación. Y las variables intervinientes pueden ser de 4 tipos. Variables intervinientes de investigador, alguna influencia que pueda tener el investigador en la situación que está observando, por ejemplo. ¿Qué tal que yo me acerco demasiado a lo que estoy observando y ya influyo totalmente en eso? Es hacer una variable interviniente de investigador. O, por ejemplo, si yo estoy investigando la atención en niños o en adultos, lo que fuera, y comienzo a toser bruscamente en medio de la investigación, porque ando tos o algo. El segundo tipo de variable puede ser la primera es el del investigador, luego tenemos la variable interviniente de sujetos, que son las características que puedan tener los sujetos de la investigación que están influyendo también en la variable dependiente. El tercer tipo es del instrumento, que el instrumento vaya a fallar, alguno de los instrumentos que esté utilizando para poder llevar a cabo esa investigación. Y por último, del ambiente. Estas son las 4 variables intervinientes que pueden haber: de investigador, de sujetos, de instrumento y de ambiente. En el último caso, el ambiente es muy importante, porque el ambiente puede generar condiciones desfavorables totalmente para la investigación. Y en el caso de los experimentos de campo, al ser de campo, la variable interviniente de ambiente va a ser muy importante que tratemos de controlarla lo mejor posible. De modo que los experimentos de campo pues van a ser recomendados especialmente para quienes pueden utilizarlo más son psicólogos sociales o que tengan que ver mucho con la conducta social. Y el control en los experimentos naturales rara vez va a ser igual de rígido que un experimento de laboratorio. ¿Por qué? Porque no puedo controlarlo a ese nivel. No puedo ejercer el control que uno quisiera y que sí se puede ejercer en un laboratorio.
La investigación correlacional. La investigación correlacional tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre dos variables. Frecuentemente se ubican en el estudio de relaciones entre tres variables o también relaciones múltiples de variables. Aquí la importancia es encontrar la correlación que hay entre una variable y otra. Los estudios correlacionales pretenden ver si están o no relacionadas las variables en los mismos sujetos, como estas variables que pueden estar generando algo en un mismo sujeto. Cuando la correlación es positiva, quiere decir que los sujetos con altos valores en una variable tendrán altos valores en la otra variable de estudio. Si la correlación es negativa, va a significar que los sujetos con altos valores en una variable tendrán a mostrar valores bajos en la otra variable. En pocas palabras, no hay correlación. Bueno, hemos llegado al fin del video sobre la investigación no experimental. Espero les haya gustado y hayan aprendido. Muchas gracias.